Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Muy buenas noches. El Señor los continúe bendiciendo grande y abundantemente en lo que resta de este día, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por permitirme nuevamente compartir su palabra, la palabra inmutable, infalible, todopoderosa y suficiente e inerrante de Dios, la palabra de Dios de Israel, de nuestro Dios y Padre, del Padre y Dios de mi Señor Jesús, que es viva y eficaz y que es para vida eterna, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que bueno, que sea el Señor nuestro Dios hablando en esta hora a través mío, edificando a su pueblo y llevándose la gloria. Le pido a Dios que me use a pesar de mis debilidades, de mi flaqueza, de mis imperfecciones para esta obra tan extraordinaria y tan maravillosa que es la predicación de su palabra. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes. Que el Señor sea guiándome en esta hora para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Por medio de Cristo Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, que me dé lo suyo y me lo haga saber. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, ayer vamos hoy a continuar con el pasaje en Marcos 23, pero esta vez vamos a estar en Marcos capítulo 23, del 13 al 26. Del 13 al 26, sí. Vamos a estar en Mateo capítulo 23, versículo del 13 al 26. Recordando que ayer mi Señor Jesús hizo recordando, ¿verdad?, que mi Señor Jesús hace unas acusaciones muy serias a los fariseos, a los religiosos de la época. Por ejemplo, él dice que son hipócritas, que ponen cargas pesadas de los hombros de los hombres, que ellos no hacen nada por llevar, ¿verdad? Porque ellos ponían mandamientos pesados, como el sábado, como el ejemplo que yo di ayer, ¿verdad?, del sábado, que a causa de la tradición y de lo que el hombre le ha puesto, le ha añadido al mandamiento, se hace muy pesado, muy gravoso cumplir con el trabajo, de guardar esa hora. Y ellos ponen esa carga en los hombros de los hombres y ellos no hacen nada por llevarla. O sea, ellos les mandan a cumplir la ley a ellos de cierta manera. Por ejemplo, el mandamiento de sábado, rigurosamente, con las adiciones que el rabino le han añadido al mandamiento, pero ellos mismos no cumplen ese mandamiento como ellos lo enseñan. Entonces mi Señor Jesús le dice también le dice a ellos, a la gente, que los fariseos y los escribas se sientan en la silla de Moisés. Así que tienen que oírlo, que lo escuchen y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos ponen carga pesada en los hombros de los hombres que ellos no hacen nada por llevar. Y también vemos como mi Señor Jesús les da a sus discípulos, ¿verdad?, a sus apóstoles, les exhorta a guardarse de la altivez, a que no quieran, ¿verdad?, que lo llamen maestro, a que no quieran que lo llamen padre, porque solamente hay un maestro y está de ustedes, y es el que los enseña, el Cristo, y solamente hay un Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el título como maestro y padre, o como maestro y padre, era usado por los fariseos de la época para enaltecerse.
¿Se acuerdan que aquí dice que a ellos les gustaba estar en las primeras sillas en la sinagoga y en la cena y que lo llamaran rabí, rabí? Cada vez que a un fariseo lo llamaban rabí, sacaba pecho, se ponía altivo, o sea, se enorgullecía, pues. Y tampoco padre llamé a nadie en la tierra, porque solamente un Padre que está en los cielos. Esto lo dice mi Señor Jesús, guardando el corazón de sus discípulos, hermanos, porque Jesús conoce los corazones y mi Señor Jesús conoce que el corazón del hombre es malo y el hombre por cualquier cosita se puede volver altivo, orgulloso, pretencioso. Por eso Él dice, no, mejor que nadie, que no nos llamen ni maestro, porque maestro es uno, es Cristo, ni padre, porque el Padre es uno, que está en los cielos y ustedes son todos hermanos. Entonces, para que no haya ese tipo de altivez en el corazón de sus discípulos, Él le dice, cuídense de que lo llamen padre, no quieran que lo llamen maestro, y cuídense de ser llamado padre, que nadie lo llame así ustedes. ¿Por qué? Porque eso produce en el corazón del hombre altivez, orgullo, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios para su pueblo. Porque Él dice que el que quiera ser mayor que ustedes será vuestro servidor. Amén. Entonces termina diciendo, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humille será enaltecido. Si nosotros queremos ser, si a nosotros nos enaltece el hombre, o nosotros mismos nos enaltecemos, y puse el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se enalteció y dijo en su corazón que todo el poder y toda la riqueza que tenía lo había conseguido él por su mano, que eso Dios lo humilló, lo puso a vivir como bestia, ¿verdad?, por 7 años, y luego Él reconoció que Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel, era el Señor de señores y rey de reyes y soberano de los reyes de la tierra, y reconoció que Él ponía y quitaba reyes. Amén. Y tenemos el ejemplo positivo, el de mi Señor Jesús, que se humilló hasta lo sumo, pero por esa humillación Dios lo exaltó hasta el puesto más alto. Amén. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos el día de ayer. Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren ver toda la prédica, todo lo que se dijo, ¿verdad?, les invito a ver por medio de este perfil, por medio del perfil de Facebook, Ilvani Vilches, y por medio de mi canal de YouTube, Rincón de Dios, el video anterior a esto, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis las oraciones por esto, recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Enseñaos y sentados ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Porque llenáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar hasta el 24. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 24. Ok, vamos como siempre, versículo por versículo, discerniendo con la ayuda del Santo Espíritu de Dios la palabra de Dios. Amén. Que sea Dios usándome con poder y gloria en esta noche para que todo el que escuche este video sea edificado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y Dios sea recibiendo gloria. Amén. Gloria a Dios. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seréis en el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjense bien. Mas hay, cualquier hay que ustedes vean en la Biblia, los ayes en la Biblia significa castigo, significa juicio de Dios. Los hay es como decir, es como que yo dijera a alguien, por ejemplo, a un niño, ay, te van a pegar. Bueno, algo así significa estos hay. Significa castigo, juicio. Significa castigo y juicio para el pueblo de Dios. Significa que el pueblo de Israel estaba haciendo algo malo. Concretamente aquí, en este pasaje, los ayes van a los religiosos de la época, a los escribas que eran los encargados de escribir las escrituras, pues, en los rollos y enseñarlas, y de los fariseos que también eran encargados de enseñarlas. Entonces mi Señor le está diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos. Mi Señor le está diciendo que hay castigo para ellos, que va a venir castigo y juicio sobre los fariseos y los escribas. Vamos a ver por qué. Hay varios hay aquí, creo que 8. Sí, creo que son 8 hay, lo que vamos a ver. Pero vamos a ver el por qué. Mi Señor dice que va a haber castigo para esa gente, para los religiosos de la época. Fíjense algo, los religiosos de la época, mi Señor Jesús le está declarando que va a haber castigo. Los que supuestamente tendrían que saber más de Dios, que conocer más a Dios, que estar más cerca de Él, porque son los que tienen la oportunidad, como dijimos ayer, son los que tienen la autoridad de sentarse en la casa de Moisés y de enseñar la palabra, de enseñar la voluntad de Dios. Esos mismos son los que iban a llevar a eso mismo que mi Señor le está diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos. Vamos a ver el porqué. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjense lo que está diciendo mi Señor Jesús. Nada bueno, algo muy malo. Ellos eran hipócritas. Es decir, ellos tenían una doble moral. Ellos decían algo, enseñaban la palabra,
pero no vivían conforme a ella. Recordemos que mi Señor Jesús, lo vimos en el video pasado, decía a la gente: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. ¿Ok? Entonces, por esta razón los fariseos cerraban fíjense bien, los fariseos cerraban el reino de los cielos a los hombres. ¿Por qué? Por su mal comportamiento, hermano, por sus malas acciones, por sus malos testimonios. Es como a veces, hermano, si lo llevamos a la época actual, muchas personas pierden la fe en el evangelio por malos testimonios. Por ejemplo, pues, yo no creo en los cristianos porque ellos, en la casa, frente a la casa vive un pastor, y ese pastor trata mal a la mujer, le pega de golpes y la trata mal y la humilla. Por eso yo no creo en los pastores. Un ejemplo, pues, porque yo conozco un pastor que le fue infiel a su mujer, y es pastor y le fue infiel, le fue infiel con una vecina, por ejemplo. Entonces, por el comportamiento de ellos, ¿verdad?, el corazón de muchos hombres se endurece y no entran al reino de Dios. Cerráis las puertas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque está bien, predican, como les dijo mi Señor Jesús, hacer lo que ellos dicen, ¿ok? Porque ellos agarraron los rollos y leían de los profetas, leían de los salmos, leían del Pentateuco, ¿verdad? Pero no hagáis lo que ellos hacen, ¿ok? Entonces ese era el problema con ellos. Ellos sí leían la palabra y la leían bien, ¿ok? Pero con el testimonio, ellos, con su testimonio, con su comportamiento, con su caminar en Dios, ¿verdad?, ellos cerraban la puerta del reino de los cielos a muchos. Como dice la Escritura, por causa de ellos, ¿de quién? De los fariseos y de los saduceos. En este pasaje, el reino de los cielos, la palabra de Dios es blasfemada, el evangelio es blasfemado por causa de los malos testimonios que se han visto de pastores, de siervos de Dios que lamentablemente muchos han caído en algún tipo de pecado, pues. Pero por vosotros, es decir, por los hijos de Dios, es glorificado. Pero por ustedes, por mis hijos, mi nombre es exaltado, más por causa de los religiosos de la época, más por causa de lo que dicen pero no hacen. El reino de los cielos es blasfemado. Amén. Entonces por eso mi Señor dice: ¡ay! Escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense bien lo malos que son, que no entran ellos porque su conducta es contraria a lo que ellos predican, porque ellos aparentan piedad, porque ellos aparentan ser espirituales, porque ellos aparentan tener fruto, pero nada de eso es cierto. Eso es pura apariencia, puro engaño, pura espiritualidad superficial, ¿ok? Entonces no entran porque dicen pero no hacen. No entran porque no todo lo que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso los fariseos no entran. Pero para complicar más las cosas, no solamente que no entran ellos, que ya es bien malo, porque prácticamente están en perdición, ¿ok?, sino que con su mal testimonio
impide que muchos hombres entren al reino de los cielos, impide que muchos hombres tengan fe en el Evangelio, impiden que muchos hombres crean en Cristo, impiden que muchos hombres tengan vida eterna, cierran la puerta del reino de los cielos para ellos mismos y para los que lo ven, para los que ven su conducta, ¿ok? Importante, ¿ok? Por eso es importante. Y yo, bueno, en el capítulo de mi prédica siempre recalco esto. Jesús predicó el Evangelio, pero ese Evangelio que predicó lo vivió cada día que estuvo aquí en la tierra. Jesús no dijo nada que él mismo no haya llevado a cabo, nada que él mismo no haya puesto en práctica, nada que él mismo no nada dijo que él mismo no hubiera hecho. Así que esa es la conducta que como hijos de Dios tenemos que evitar. No ser hacedores olvidadizos de la palabra. No ser olvidadizos de la palabra, como dice Santiago, sino hacedores de ella. ¿Okay? Poner la palabra por práctica. Si tenemos verdadera fe salvífica, esa fe nos va a llevar a obrar conforme a la palabra. Amén. Amén. Entonces, bueno, ya vimos el primer ay. Ay, vamos por el segundo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto, recibiréis mayor condenación. Fíjense, hermano. Aunque lo que les voy a decir no está en la palabra, tengo que ser sincero, no está explícitamente en la palabra, ¿verdad? Este versículo dice devoráis, perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez ay, cuidado, peligro, juicio, castigo, escribas y fariseos, que devoráis las casas de las viudas. ¿Qué quiere decir mi Señor? Bueno, aunque aquí no está explícitamente, que aquí en la Biblia no aparece escrito explícitamente. ¿Qué pasa? Cuando una mujer quedaba viuda, es decir, cuando el esposo se moría por X o Y causa, los fariseos, hijos del diablo, en vez de ir a consolar a la viuda, a darle pésame, no sé, a consolarla con la palabra, ellos se aprovechaban de esa pobre mujer que había quedado sin esposo y la robaban, le quitaban cosas, se valían de que ella había quedado sola, se valían de que ella había quedado indefensa, se valía de que nadie la protegía para robarle lo que le pertenecía a ella. Tal vez se quedaban con la herencia del esposo, usando algún pretexto, o le quitaban los bienes usando algún pretexto religioso y estas cosas. De esta manera pienso yo, como yo personalmente creo que mi Señor Jesús está hablando de ese tipo. ¡Ay, hipócritas, porque devoráis! ¿Qué significa devorar y robar? Porque en vez de ayudar a la viuda que está en necesidad, porque Dios, el Dios de Israel, es el Dios de la viuda, los pobres y los huérfanos, y Él peleará con aquellos que se metan con ellos, ¿verdad? No, ellos hacían todo lo contrario. Ellos venían, como venía la pobre viuda indefensa, sin que nadie que la protegiera, sin nadie que diera la cara por ella, entonces ellos aprovechaban y le robaban lo que le correspondía a la viuda. Tal vez le robaban la herencia que el esposo le había dejado,
tal vez le quitaban algunas pertenencias. ¿Y qué hacían ellos para excusar eso? Para que la gente viera, wow, estos hombres sí. Estos hombres. ¿Y qué hacían eso? ¿Qué hacían ellos para aparentar? Fíjense lo que hacían. Fíjense lo que hacían. Y como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces ellos, para que la gente viera, wow, estos hombres, mira, están ayudando a la viuda, mira, están orando por ella, llevan 1 hora orando por la viuda. Sí, pero eso era pura pantalla, puro teatro. Para que la gente dijera, wow, estos hombres sí que son espirituales. Mire cómo están orando por la pobre viuda. Sí, pero ya estaban orando, pero para que la gente lo viera, pero ya le habían robado. Entonces hacen oraciones largas y como pretexto hacen oraciones largas. O sea, para que la gente crea, para que la gente, wow, o sea, mire bello, hace oraciones largas como pretexto para meterse a la casa de la viuda y que para consolarla, pero la roban. Entonces hace oraciones largas para que la gente diga, ay, mira, muchacho sí es espiritual, este muchacho sí hace la voluntad de Dios porque está cuidando de la viuda. Mentira. Lo que hacía era que después que le robaban, entonces hacían una oración ahí de 1 hora o media hora para aparentar, para que la gente no se diera cuenta. Por eso dice que mi Señor le dice, ay, porque hace eso con la viuda, que Dios mandó a proteger, que dice Dios que Él es Dios de la viuda, de los pobres y los huérfanos. Por hacer eso contra la viuda, ellos recibirán mayor castigo. Amén. Mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mamá, qué duro le está hablando el Señor a esta gente. Y fíjense que son los fariseos, los religiosos de la época. Y otra vez el Señor, ay, y otra vez vuelve, ay, de ustedes, fariseos, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Esta vez dice, porque ustedes recorren mar y tierra por hacer un seguidor. O sea, ellos están pendientes para discipular, para adoctrinar, para judaizar a la persona. Sí, eso es bueno. Mi Señor Jesús dice, y hacer discípulos. Eso es bueno. Pero en el caso de los fariseos no. ¿Por qué? Porque ellos recorren mar y tierra, ok. No son un discípulo, ok. Pero ¿cuál es el resultado del discipulado de ellos? ¿Cuál es el resultado de las enseñanzas de ellos? ¿Cuál es el resultado de que ellos intuyeran a esa persona? Algo muy malo. Dice la Biblia que ellos los vuelven 2 veces más hijos del infierno que ellos. O sea, hubiera sido mejor que ellos no hubieran convertido a esa persona al judaísmo. Hubiera sido mejor que ellos nunca le hubieran hablado a ese ser
del Dios de Israel, y que ellos nunca le hubieran hablado a él de eso. Porque en vez de llevarlos por el camino de la verdad, en vez de llevarlos a tener una comunión con Dios, los llevan a tener una comunión con el diablo. Porque dice, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, es decir, ahí es la única vez que se rompe la regla. ¿Cuál era? El maestro no es más que su discípulo. Bueno, ellos eran tan buenos maestros enseñando lo que no tenían que enseñar, que hacían a sus discípulos 2 veces más hijos del diablo, más hijos del infierno que ellos. Entonces, eran muy buenos maestros, pero de una muy mala manera. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces ellos se esforzaban, como yo les digo, y buscaban a sus seguidores por mar y tierra, y recorrían kilómetros sobre kilómetros. ¿Pero para qué? Para llevar a la gente al infierno, para que por medio de su enseñanza ellos quedaran, esos discípulos quedaran en un peor estado espiritual que ellos. Entonces por eso mi Señor le dice hipócrita, porque no están enseñando bien, no están haciendo la cosa para Dios, sino para los hombres, y están haciendo que muchos hombres se pierdan, cuando ustedes tienen la responsabilidad, como aquellos que se sientan en la silla de Moisés, de enseñar el verdadero camino de Dios a los hombres, a la nación de Israel. Pero ustedes están haciendo todo lo contrario. Ustedes enseñan, pero convierten a la gente en hijos del diablo en vez de hijos de Dios. Ay de ustedes, que fariseos, hipócritas. Amén, gloria a Dios. Versículo 16. Ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien, es que esto es algo asombroso. Ay de vosotros, otra vez ay de vosotros, guías ciegos. Fíjense bien. Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Fíjense, aquí mi Señor Jesús lo llama nuevamente, le dice nuevamente ay, castigo, juicio, ¿verdad? Y le dice guías ciegos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que jurar por el templo, o sea, que si juraban por el templo, ellos no sé, el que jura por el templo no está obligado a cumplir con el juramento que hizo. O sea, si yo iba y juraba por el templo, yo no estaba obligado a cumplir el juramento. Pero si yo juraba por el oro del templo, entonces yo tenía que cumplir ese juramento. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo, guía ciego, maestro chimbo, o sea, por decirlo de alguna forma. Ustedes están mal, están ciegos, no saben lo que están diciendo ni para dónde van. Ustedes dicen que si jura por el templo no significa nada. O sea, jurar por el templo es yo juro por el templo, y como juro por el templo no estoy obligado a cumplir el juramento que hice. Pero si yo juro por el oro, entonces yo me veo en la obligación. Vamos a ver qué dice el Señor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro del templo? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Claro, hermano. ¿Qué es lo mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué hace santo algo? Por ejemplo, el templo es santo porque la presencia de Dios está en él.
Por ejemplo, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Es santo porque allí alberga la presencia especial de Dios, ¿verdad? Y por esa santificación, por estar yo en ese templo, todos los instrumentos del mismo templo son santos. Todos los utensilios, todas las cosas que hay en el templo son santos, porque ahí alberga o mora el Dios santo. Entonces, ese templo santifica a todo lo que hay en él. No sé si ustedes recuerdan o han leído el libro en el libro de Daniel, el pasaje donde el hijo de Nabucodonosor comete un pecado gravísimo, que él come y bebe con los utensilios del templo de Israel, y el Señor se le manifiesta y le escribe algo en la pared. Bueno, ¿por qué Dios se molestó tanto? Porque esos instrumentos eran santos. ¿Por qué? Porque estaban en el templo, y el templo estaba santificado por la presencia de Dios. Quiere decir que todo lo que estaba ahí era santo. Entonces, mi Señor Jesús aquí le dice a esta gente: ciego, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que lo santifica? Obviamente el templo. El templo santo, como el templo es santo, el templo santifica el oro. ¿Sí me entiendes? El templo es santo, ¿por qué? Porque allí mora la presencia de Dios. Y Dios santifica el templo, entonces todo lo que toca el templo se santifica. Todo lo que está en el templo se santifica. Entonces él dice, ciegos, claro, no están viendo, no están entendiendo. No están comprendiendo cómo funcionan las cosas. Están ciegos. ¿Cuál es lo mayor? ¿El templo o el templo que santifica el oro? Obviamente, hermano, el templo era lo que hacía que el oro y todo lo que hubiera en él se santificara. ¿Por qué? Porque en el templo moraba la presencia de Dios Santo, y Dios santifica el templo. Entonces todo lo que entra en el templo queda santificado para Dios. Amén, gloria a Dios. Así eran las cosas, pero estos ciegos no comprendían, no veían nada. Entonces, también decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, este está en deuda, fíjate. Si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Están cayendo en lo mismo, son ciegos, no están entendiendo, no están viendo bien las cosas. Si alguno jura por el altar, queda libre de cumplir el juramento. Pero si alguno jura por la ofrenda del altar, se ve obligado a pagarlo, a cumplir con el juramento. Ciego, ¿qué es más importante? ¿El altar que santifica la ofrenda o la ofrenda? El altar, hermano, como el altar es santo, esa ofrenda queda santificada, hermano. Ellos lo estaban viendo al revés. Ellos estaban dándole mayor importancia a lo que tenía menor importancia, y menor importancia a lo que tenía mayor importancia. Por eso mi Señor Jesús le está diciendo: ciegos, no están viendo bien las cosas, están jugando mal las cosas. El altar, la ofrenda no significa nada si el altar no la santifica. La ofrenda no es especial si el altar no la hace especial. El altar no es santo por la ofrenda es santa por el altar. Amén. Entonces miren cómo ellos eran ciegos, no estaban viendo bien las cosas.
necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Miren, lo llaman necios y ciegos. Necios, o sea, ustedes son, por así decirlo, ustedes están tapados, son necios, están cayendo en el mismo error otra vez, están cayendo en el mismo error. No les estoy diciendo que, no les dije ya que el templo santificaba el oro. Necios, no están entendiendo. Ustedes no tienen la capacidad de razonar. Que ustedes no pueden ver que están cometiendo nuevamente el mismo error. Porque así como el templo santificaba el oro, ¿verdad? El altar es mayor que la ofrenda, porque por medio del altar es que la ofrenda se santifica. Pero ustedes son necios, se los dije anteriormente, y ustedes cometen el mismo error con las ofrendas. Yo se lo estoy diciendo, pero ustedes son necios. No entienden, no comprenden, no asimilan lo que les estoy diciendo. Están más ciegos que un búho de día. O sea, una cosa asombrosa. Fíjese que dice, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Claro, hermano. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en el altar. Porque el altar es mayor que la ofrenda. ¿Sí me entienden? Al igual que el templo es mayor que el oro. Lo que pasa es que ellos en su mente pecadora, con sus ojos ciegos, ¿verdad? Con sus ojos espirituales completamente velados, cegados, no podían ver esto. Y estaban haciendo las cosas al revés. ¿Ok? Estaban haciendo mal delante de Dios. Y Dios los llama necios. Ok, versículo 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Fíjense bien la gravedad de jurar por el templo. Como yo les comenté, el templo es santo porque Dios que está en el templo es santo, porque Dios santifica el templo. Entonces, cuando yo juro por el templo, yo juro por aquel que santifica el templo, yo juro por Dios. Jurar por ejemplo, por el templo de Jerusalén es jurar por el Dios de Israel. Entonces no es un juramento vano como ellos lo hacían ver, porque ellos decían, bueno, si se jura por el templo no pasa nada. No, pero aquí mi Señor Jesús está haciendo claro, si juran por el templo, están jurando por aquel que los santificó, por aquel que mora en él, por Dios. Por eso, hermanos y amigos, mi Señor Jesús es claro cuando Él dice, habéis oído que se dijo, cumplirán los votos hechos al Señor tu Dios, cumplirán los juramentos hechos al Señor tu Dios. Eso fue lo que dijeron los antiguos. Y mi Señor Jesús dijo, pues yo digo, no juréis por el cielo, porque ahí está establecido el trono de Dios, no juréis por la tierra, porque el estado de sus pies, no juréis, y por uno de vuestros cabellos, porque no podía ser que uno de ellos sea blanco o negro, no juréis. Bueno, por eso mismo, no juréis por el templo de Israel, porque el templo de Israel es la casa de Dios viviente. Es casa de Dios, y no solamente juráis por el templo cuando lo hacéis,
estáis jurando por aquel que mora en ese templo. Entonces no hagáis ese juramento. Amén, gloria a Dios. Y aquí lo va a decir en el versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjense bien. Yo juro por los cielos. No juréis por el cielo, hermanos y amigos, porque el que jura por el cielo está, sin saberlo, jurando por aquel que mora en los cielos, por aquel que está sentado en su trono en los cielos. Entonces no hagáis ese tipo de juramento. No caigáis por necios. No seáis necios como estos fariseos. No seáis ciegos como ellos, que estaban confundiendo las cosas. Estaban poniendo lo más importante por lo menos importante. Porque yo decía, no, el que jura por el templo no es, o sea, el que jura por el templo no es llamado, no tiene por qué cumplir el juramento, pero el que jura por el oro sí tiene que cumplirlo. Pero ahí vemos que Dios está diciendo, que Cristo está diciendo, el que jura por el templo no solamente está jurando por el templo, está jurando por aquel que santificó el templo, está jurando por el que mora en el templo, que es Dios. Entonces no podemos jurar, hacer juramentos tontos, necios, bobos, como lo que estaban haciendo estos fariseos, que eran ciegos. Eso nos dice ciegos, guía de ciegos, necios lo llama Dios, necios. Hacen cosas que ni ustedes saben lo que están haciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Claro, él le dice a los fariseos y a los escribas, ay de ustedes fariseos y escribas, hipócritas. Porque yo estaba muy pendiente de los diezmos. Y yo voy a diezmar, o sea, yo estaba muy pendiente del diezmo. En el pueblo de Israel, hermano, el diezmo, habían como dos diezmos. No eran como el diezmo que practicamos hoy en día nosotros. El pueblo de Israel en realidad diezmaba más del 10%. Porque ellos diezmaban en dinero, pero también diezmaban en ofrendas, en alimentos, en cuestiones. Tenían varios diezmos. Ellos diezmaban en realidad como un 20 y algo por ciento de lo que ellos hacían, ¿verdad? Y los fariseos estaban muy pendientes de eso, de cumplir con los diezmos. Ok, entonces mi Señor le dice hipócrita, porque cumplir con el diezmo, está ahí atento para diezmar, fíjense bien. Porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, ellos se encargaban, ellos se preocupaban por lo superficial, ellos se preocupaban por lo que el hombre podía ver, que era que ellos diezmaban. ¿Recuerdan esta historia que mi Señor Jesús contó, esta parábola la parábola de un publicano y un fariseo que subieron al templo? El fariseo le dijo, Señor, gracias Padre, porque yo diezmo y ayuno 2 veces al día, yo diezmo y ayuno 2 veces a la semana. Gracias Padre, porque no soy como este hipócrita, ¿qué tal? Como este pecador, ¿qué tal? Bueno, los fariseos son hipócritas porque ellos diezman y hacen lo superficial para que los hombres lo vean y los aplaudan. Oh, mira, diezma el 25% de... No, chicos, hay que llevarlo para directo al tercer cielo, porque está cumpliendo perfectamente con el diezmo establecido por Dios. Pero
Por otro lado, dice el Señor, bueno, hipócrita, porque ustedes se preocupan por el diezmo, pero se preocupan por el diezmo para que la gente lo vea, que están diezmando, ¿verdad? Pero por lo más importante de la ley, ustedes no lo toman en cuenta, que es la justicia, la misericordia y la fe. Más importante que diezmar es ser justo. Más importante que diezmar, hermano, lo poco o lo mucho que tengamos, es ser justo. Es ser justificado por Cristo Jesús. Más importante que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Eso es lo más importante, ser justo. ¿Cómo conseguimos la justicia? Por la fe que hay en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, hermano. No es el diezmo, no es lo más importante. Así como ni el oro era más importante que el templo, ni la ofrenda más importante que el altar. El diezmo no es más importante que ser justo delante de los ojos de Dios. El diezmo no es lo más importante, hermano, que tener misericordia de un hermano que está sufriendo, pasando por algún tipo de necesidad. El diezmo no es más importante que la fe. Entonces ven la hipocresía de ellos. Ellos ponían lo primero, ponían lo más importante como lo menos importante, y lo menos importante como lo más importante. Nadie se salva. La palabra dice, bienaventurados los que diezman, porque tendrán más. Así nos dice la palabra. La palabra dice, bienaventurado el misericordioso, porque alcanzarán misericordia. Entonces dice, mi Señor Jesús dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, que se preocupan por diezmar, el eneldo, el comino, se preocupan por cumplir con el diezmo, pero no se preocupan por cumplir con lo más importante. La misericordia, la justicia y la fe. Esto es más importante. Más importante que Dios diezmar todos los meses X cantidad de dinero, si es que Dios me provee, ¿verdad? Es que seamos justos con nuestros hermanos. Es que seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Y es que tengamos fe en Dios. Eso es más importante que nosotros diezmemos, no sé, $100, $1000, lo que Dios nos provea. Eso es más importante, hermano. Nadie se va a perder por no diezmar. Nadie se va a perder, nadie va para el infierno por no diezmar. Pero sí, podemos perdernos si no somos misericordiosos, si no practicamos justicia. Amén. Si no tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor, sí que podemos perdernos, hermano. Entonces no podemos dejar de hacer lo más importante por hacer algo que no lo es tanto, ¿ok? Y fíjense que dice ya para terminar. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Claro, estaban bien que diezmara. Yo no digo, hermano, que no se diezme. El diezmo es algo importante porque con el diezmo uno ayuda a la iglesia, uno ayuda al pastor, uno ayuda a los hermanos que están en más necesidad. Bueno, el diezmo es también para la obra de Dios y para que el pueblo de Dios, para que la obra de Dios avance aquí en la tierra. Pero no podemos preocuparnos por el diezmo cuando estamos viviendo en pecado. Ese es el problema. No podemos preocuparnos por el diezmo cuando estamos, por decirlo así, airados con nuestro hermano y no tenemos misericordia del hermano y no actuamos justamente con el hermano. No podemos preocuparnos por el diezmo si estamos mal con Dios en nuestros aspectos más importantes, hermano. Esa es la hipocresía de los fariseos. Esa es la hipocresía de los fariseos. Como cuando, por ejemplo, ellos se preocupaban por los juramentos que hacían por el templo,
por el oro del templo, pero no se preocupaban por los juramentos que hacían por el templo. ¿Sí me entienden? Ellos se preocupaban por lo menos importante y dejaban de hacer lo más importante. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, tienen que diezmar, pero sin dejar a un lado la misericordia, la fe y la justicia. Tienen que seguir haciendo esto, tienen que seguir diezmando, pero también poner en práctica lo otro. Pero ellos tenían una doble moral, hermano. Ellos estaban ciegos, ellos eran necios, y por eso nuestro Señor Jesús les advierte varias veces, creo que son 8 en total. A ver, déjenme contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, 8 hay en total. 8 hay en total. Y como le dije, eso hay, significa la ira de Dios, significa castigo de Dios, significa juicio de Dios. Porque eran necios y eran ciegos. Y bueno, ya vimos todo lo que hacían ellos mal. Y bueno, y vimos también cómo ellos se preocupaban por cosas secundarias, pero las cosas más importantes las dejaban de hacer o de poner en práctica, para preocuparse por lo que era de menor importancia. Amén. Vamos a dejarla hasta el versículo 23, sí, diga que hasta el 23. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, ¿verdad? Y mañana terminamos el resto de los años. Que creo que me faltan como 3 años, ¿verdad? Para terminar esta parte. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana, si Dios quiere, me lo permite. Y bueno, me da vida y salud para despertar el día de mañana y darle gloria. Y poder seguir haciendo la obra que Él me ha mandado. Mañana, con el favor de Dios, estaremos terminando los otros ayes que nos faltan, ¿ok? Bueno, hermanos y amigos, como dijo mi Señor, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, dice el Señor, amén. Entonces, bueno, como siempre les digo, bueno, primeramente muy buenas noches, que el Señor les dé un reposo, un sueño reparador, para que mañana se paren fortalecidos y renovados para la obra del Señor. Y bueno, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahvé de los ejércitos arte su rostro sobre ustedes y les dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen feliz noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.